Hagan los micrófonos todos. Muy buenos días, siendo las 9:08 del día 10 de noviembre del año 2022. El Juzgado Municipal de Sardinata da inicio a la audiencia programada para el día de hoy dentro del proceso radicado. Perdón un segundito que tengo aquí un silbato. Sí. Damos inicio a la audiencia programada para el día de hoy. Dentro del radical. Voy en primer término a verificar la presencia de las partes. Por la parte demandante, señora Marlene, haga su presentación, por favor. Nombre completo y número de cédula. Demandante. Gracias, doctor, muy amable. La señora Erlicelina, por favor, su nombre completo y su número de identidad. De las sociedades vinculadas últimamente en este proceso, minera Fativar y Fativar Energy, y al mismo tiempo como persona natural de la señora Gerlicelina Blanco. El lugar de notificación es gracias, señor juez, y a todos presentes. A usted, doctor, muy amable. Aprovechando que se ha hecho presente el señor Pablo Antonio, le voy a pedir a don Pablo Antonio que nos dé su nombre completo y su número de cédula. Como lo dijimos al principio, vamos a recaudar entonces los interrogatorios de la señora Ana Marlene Mesa y de Pablo Antonio Rodríguez y de la señora Erlicelina Castelblanco. Iniciamos con la señora Ana Marlene Mesa. Por favor, se pone de pie, doña Marlene. Levanta la mano derecha. Me promete decirme la verdad y nada más que la verdad sobre lo que se le va a interrogar. Por favor, encienda el micrófono para que quede registro. Sí, promete, doña Marlena, decir la verdad y nada más que la verdad sobre lo que se le va a interrogar. Sí, señor. Gracias. Puede sentarse. Doña Marlene, dígame, ¿cuántos años tiene usted? 50 y... Doña Marlene, usted hágame un relato breve y sencillo con respecto al contrato de arrendamiento que nos ocupa en esta diligencia. ¿Cómo se inició ese contrato, los términos, en fin, lo que nos pueda narrar de una manera breve? Los términos, pues un contrato por 5 años, doctor. Y a los 5 años, pues era devuelto el previo. Y ¿qué? ¿Y qué más le digo? ¿Con quién hizo el contrato usted? Con el contrato, ya, espérame, doctor. Doctor, el contrato lo hicimos con Erling Castiblanco Mendoza, como persona natural, por 5 años, y y la duración del contrato era por 5 años nada más, y ahí pues se miraba a ver, se terminaba el contrato. En el canon de arrendamiento. Sí, doctor, sí. ¿Cuáles fueron las causales que usted tuvo para solicitar la terminación del contrato? Las actuales para determinar, porque ya se terminó el contrato, se terminó ya los 5 años y ya listo, ya no nada, porque yo pues lo necesito para montar un ordeño mecanizado. Cuénteme una cosa a este despacho. ¿Usted autorizó las mejoras que se han realizado en el predio motivo de este litigio? ¿Cómo, doctor?
¿usted autorizó las mejoras que se han realizado o no se han realizado mejoras en este predio que es motivo de este litigio? ¿Me escuchó, doña Marlene? Sí, doctor, dígame. ¿Usted autorizó las mejoras que se han realizado en el predio motivo de este litigio? Por favor, me mira a la cámara. No, doctor, yo no actualicé, o sea, las mejoras actualizadas de pagarlas, no, doctor, no. Que me entregara el patio como se lo entregué yo a ella, o sea, limpio, o sea, sin más ¿Cuánto hace mejoras que ni nada. cuánto hace que se hicieron esas mejoras? Eso hace, pues, esa mejora, pues, doctor, la verdad que ahorita no me acuerdo, pero cuando el patio, en verdad, habían 2 hectáreas que estaban ya adecuadas, estaban hechas, que era de una compañía que ha llegado ahí, estaban hechas, 2 hectáreas. Y cuando ella empezó, o sea, se duró como, no me acuerdo cuánto, y empezó ella a hacer el resto del plan que hizo ahí. Pero la verdad no me acuerdo cuánto tiempo. Bueno, pero hágame una descripción más o menos de las mejoras que hay hoy en día o no se han hecho mejoras en ese predio. Pues las mejoras que hay, la báscula que ella tiene ahí, la caseta, la luz, y pues cerca y eso, pues la verdad, cercado por los lados no, porque pues eso es, o sea, una parte estaba cercado y ella o sea, hay unas partes que no tienen cerca, pues todo, alrededor. Y que yo me acuerde, pues no me acuerdo así más, doctor. Mm, según su respuesta anterior, eso se hizo hace rato, meses atrás. ¿Usted le insinuó a la señora Erly que no podía hacer esas mejoras o hubo una aceptación tácita de su parte? No, doctor, o sea, que yo nunca, o sea, que yo hubiera que, ¿cómo le dijera? Aceptado que ella hiciera las mejoras, no, porque si ella pues las necesitaba, pues tenía que hacerlas, pero la condición era de que cuando ya se terminara, se las llevara o mirar a ver qué hiciera con eso, porque la verdad, pues nosotros no necesitamos de eso. Ok, el despacho no tiene más preguntas al respecto. Le cede la palabra al doctor Carlos Colmenares y va a interrogar a la señora. Oh, perdón, el doctor Brian quiere interrogar a la señora primero. Doctor Durán, ¿usted quiere interrogar primero a la señora? No, su señoría. Tiene la palabra doctor Colmenares si desea interrogar a la señora Marlene. Sí, señor juez. Señora Marlene, buenos días. Buenos días, doctor. Sí. Cuando usted realizó el desahucio de manera expresa, dijo que era para realizar actividades agrícolas y ganaderas. Sí, señor. Manifiesta el despacho si se mantiene la misma razón. Sí, señor. Preguntaba. Usted en respuesta anterior dijo que ejercía actividad ganadera. Señala al despacho cuántas cabezas de ganado tiene en la actualidad. Pues por ahora tengo como, yo creo que como unas 50 reses. Y preguntaba, para efectos de llevar a cabo el ordeño mecanizado que usted dice, ¿de qué instrumentos o qué adecuaciones requiere hacer en el predio? Doctores, Objeción, señoría. Perdón, doctor Durán.
Que objeto la pregunta del doctor Carlos, por cuanto pues ese tema no se trata de la litis de que estamos trabajando aquí, porque está haciendo una pregunta hacia el futuro del negocio que va a implementar la señora Marlene en su predio. Si el doctor Carlos o la señora o la doctora Early, posterior a la entrega del inmueble, pueden refutar a través de un proceso judicial si efectivamente la señora Marlene utilizó el predio para lo que manifestó en el desahucio. En este momento el negocio que ella vaya a colocar no es objeto de la litis. Doctor Carlos, cambiemos la pregunta, por favor. Sí, es que el señor juez ya dice que es para la ecuación. Precisamente tiene razón de ser porque necesito saber qué es la que ella sabe que dice que es mecanizado. Necesito saber qué es mecanizado para que quede claro en el despacho. Entonces, yo considero que la pregunta sí era pertinente por cuanto ella dice que tiene que 50 cajas de ganado y cajas de ordeño mecanizado. Entonces, que le explica al despacho en qué consiste el ordeño mecanizado. ¿No? Entonces, la pregunta sí es importante, pero de todas formas, si quiere, con mucho gusto, formulo otra pregunta. Sí, doctor, formulémoslo y concretémonos precisamente a lo que es el tema de este litigio. Sí. Señora Marlene, manifiesta al despacho si las instalaciones actuales, las que usted conoce, es decir, en su inmueble, en el cual están incorporadas las mejoras que realizó la parte arrendataria, si le prestan algún beneficio para la actividad que usted va a desarrollar una vez reciba el inmueble. No, doctor, para ninguno, no lo necesito, pues, porque pues luz tengo, luz hay en la finca, por aparte, y no necesito es el terreno, doctor. Preguntado, manifieste si para efectos de la actividad suya debe demoler todo lo que existe actualmente en el predio y que goza la parte arrendataria. Objeción, señoría, nuevamente pues estamos hablando de la necesidad de hacer mejoras o de llegar a hacer alguna intervención a futuro sobre el negocio que no es objeto del litigio. No al lugar, doctor, toda vez que la pregunta sí es concreta y es necesaria para saber si se van a reconocer las mejoras o no. Respondan la pregunta, doña Marlene, por favor. ¿Se la repite, doctor Carlos, la pregunta? Repítame la pregunta. Sí. Manifieste al despacho si para realizar la actividad para la cual se adquiere el inmueble, lo que está actualmente y que goza la parte arrendataria debe ser demolido, contestó. ¿Demolido? Sí, o sea, destruido, demolido para que quede el terreno. Sí, ya, claro, doctor, es que no le entendía esa parte. Sí, doctor, claro, porque yo no la necesito, yo no la necesito. Preguntado. En el contrato de arrendamiento, y solicito al señor juez que se le exhiba para recordar la memoria, expresamente se autorizó la realización de mejoras a la parte arrendataria. ¿Qué puede decir usted del despacho? No, doctor, nosotros no actualizamos las mejoras, no. Señor juez, qué pena, pido por favor que se le ponga presente el contrato de arrendamiento o se le dé lectura a la parte pertinente. Señor secretario, por favor, mirar la parte pertinente de si reconocieron las mejoras y favor leerlo, si no es posible, instalarlo a la cámara, dado que estamos con problemas de comunicación. Doña Marlene y su señoría de los presentes, si quiere, le leo a doña Marlene la parte del que pregunta el doctor Carlos. Sí. Léalo, doctor, léalo y cualquier cosa lo verificamos con el que hay en el despacho. Correcto, ya voy aquí a... Doña Por favor, Marlene, atento, José Alfredo, secretario, para que esté revisando en el contrato que tenemos en el expediente. Sí, doctor. doña Marlene, el doctor Carlos le hace una pregunta respecto de si usted autorizó las mejoras en el contrato. Entonces yo estoy aquí buscando el contrato para leérselo textualmente, lo que dice el contrato que usted firmó, ¿listo? Sí, señor. Correcto. Doctor, si tiene por ahí, estoy buscando la cláusula. Sexta, doctor. Sexta. Listo. Se encuentra dentro de los anexos de la demanda inicial, señoría. Le voy a leer, doña Marlene, el contrato que firmó usted, don Pablo y la señora Early, cláusula sexta. El arrendatario declara haber recibido el inmueble a satisfacción.
Parágrafo 1. El arrendador, es decir, Pablo y Marlene, el arrendador autoriza la realización de obras civiles necesarias que se requiera el arrendatario para la adecuación y funcionamiento del centro de acopio de minerales, las cuales podrán ser retiradas si su naturaleza lo permiten una vez terminado el contrato. Sí, señor. Parágrafo 2 de la misma cláusula. El arrendador, es decir, Pablo y Marlene, el arrendador aportará los documentos necesarios para el trámite de las licencias, guías ambientales ante las autoridades gubernamentales de los órdenes municipales, departamentales y nacionales, así como la Corporación Autónoma Regional, Corponor. Sí, señor. Suficiente ilustración, doña Marlene. Respóndale la pregunta al doctor Carlos. Sí, claro, doctor, eso es lo que está diciendo el doctor Brian, esa es la verdad. Nosotros no pagamos mejoras, ni estamos de acuerdo de mejoras, ni nada. Si se termina el contrato, esa es la respuesta. Se termina el contrato, ella debe llevarse todo lo que hay ahí, más dejarnos el terreno limpio. Otra pregunta, doctor Colmenero. Preguntado. El lote de terreno es de 6.5 hectáreas y tiene cuneteos en las 6.5 hectáreas, construcción de básculas camioneras, construcción de oficinas de báscula, construcción de casetas de vigilancia, zona de lavado de vehículos, construcción de 3 sedimentadores, zona de residuos peligrosos, zona de sedimentos, zona de basuras, casetas de obras de almacenamiento, obra de captación de riesgo en el río Sardinata, baños para el público y trabajadores, sistema de riego, siembra de barrera viva, electricidad en patio de acopios, circuito de cámaras, todo lo cual está detallado en el dictamen pericial que se adjuntó a este proceso y que rindió el doctor Isaías Guillermo Moyano Romero, lo cual significa que están adheridas al inmueble, que están incorporadas, son construcciones y que no pueden ser retiradas. Manifieste al despacho, al no poder ser retiradas, ¿qué sucede con las mejoras? Tiene que demoler Objeción, su señoría. Ya respondió. Perfecto. ¿A cargo de quién corresponde la demolición, señora Marlene? Erling Castiblanco Mendoza. Preguntaba, ya que usted dijo que va a adecuar el inmueble en esta audiencia, igual que lo dijo, que para ordeño mecanizado, ¿ya? Manifiesta el despacho si el ordeño es para las 50 reses a la cual se refiere en sus respuestas anteriores también. Objeción, señoría. Nuevamente el doctor Carlos vuelve Sí. a preguntar sobre el negocio que se va a montar. Sí, doctor. Es correcto, doctor Brian. Por favor, doctor Carlos, cambiemos la pregunta porque no hace relación a lo del contrato. Bien. Preguntado. Manifieste al despacho si es cierto sí o no que la ecuación de los terrenos que actualmente están en arrendamientos, ¿ya? Los suelos se encuentran debidamente afectados para llevar a cabo cualquier actividad agrícola o ganadera. Contestó. Doctor, pues no, porque como eso es un ordeño mecanizado. Eso es para hacer otras cosas ahí. Eso ya no tiene que ver que no haya pasto ni haya nada, porque eso lo vamos a vacas de ordeño, yo lo he dicho. Sí. Es un ordeño mecanizado. Si no, sí. Entonces no se necesita que no haya ahí el pasto ni eso. Y eso, y al contrario, no, doctor, porque la verdad se lo quiero decir, eso, o sea, con ahí de que dejen 1 mes, 2 meses, eso ya está empastado ese terreno, que la misma doctora se puede dar cuenta que ella tiene que estar mandando a guarañar,
porque eso es mucho el pasto que sale, así haya ese residuos ahí. Es un terreno muy agradecido. Sí. Señor juez, no tengo más preguntas por formular. Gracias, doctor, muy amable. Por favor, llamamos frente a la pantalla al señor Pablo Antonio para que responda el interrogatorio que le vamos a formular. Sí, Don Pablo doctor. Antonio, muy buenos días, don Pablo Antonio. Buenos días, doctor. Don Pablo Antonio, ¿cuál es su edad? Hágame un relato breve de cómo fue que se realizó el contrato de arrendamiento con doña Erlicelina Blanco Mendoza. Pues a la autora se le arrendó ese terreno hicimos un contrato para un patio de carbón. ¿Cuál es el canon actual de arrendamiento? ¿Cuánto están pagando? 7.600.000. 200. ¿Quién, Sí. ¿quién le está pagando ese contrato de arrendamiento? Ese Eso canon. lo está ¿Quién? pagando la autora Erling Cachiblanco. Ajá. Hágame un relato, ¿cuáles fueron los motivos por los cuales se solicitó la terminación de ese contrato? Pues, doctor, la terminación del contrato, pues, se cumplieron los 5 años y como no se llegó a ningún acuerdo, pues no se pudo renovar y nosotros necesitamos el terreno para montar un ordeño mecánico ahí. Yo no tengo más preguntas para hacerle a don Pablo Antonio Rodríguez Fiallo. ¿El doctor Durán desea hacerle alguna pregunta a su cliente? Sí, señoría. Pregunte, por favor. Don Pablo, buenos días. Le Muy saluda buenos Brian días. Durán, abogado. Muy buenos días. Don Pablo, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted en algún momento firmó un documento donde usted manifestara, donde usted dijera que una vez terminado el contrato de arrendamiento, usted y Marlene iban a pagar las mejoras que se realizaran? Míreme a la cámara. Señor juez, objeto la pregunta porque está insinuando la respuesta. Por favor, doctor Durán, está insinuando la respuesta. ¿No es cierto? Cambie la pregunta. Listo, perfecto. Don Pablo, ¿en algún documento por escrito usted autorizó o manifestó que iba a pagar las mejoras una vez finalizado el contrato de arrendamiento? No, doctor, eso ya se ha firmado ni se ha dicho que se iba a pagar mejoras, no, doctor. Correcto, gracias, don Pablo. No hay más preguntas. Doctor Carlos, ¿desea interrogar al señor Pablo Antonio? Sí, señor. Don Pablo, Bien, buenos días. Muy buenos días, doctor. Sí. Don Pablo, en el contrato de arrendamiento que se adjuntó a este proceso, expresamente quedó consignado, es decir, de manera literal, la autorización para hacer mejoras en el inmueble. Manifiesta el despacho si en efecto la parte arrendataria hizo las mejoras en el inmueble. Sí, la doctora pues hizo las mejoras que tenía que hacer, lo que necesitaba para hacer el centro de acopio. Sí. Preguntado, teniendo en cuenta que es un centro de acopio, manifieste al despacho si usted tiene conocimiento que entre otras mejoras se hizo cimentación en concretos al inmueble que ocupa la parte arrendataria. Las mejoras en concreto que ha hecho la autora. Sí, señor. Sí, pues yo he mirado por ahí lo de la báscula y pues yo casi como ese patio no he entrado, pues yo he mirado lo de la báscula ahí, un container que tienen y eso. Sí. Es lo que he mirado, yo no he mirado más nada porque yo por ahí no puedo entrar porque no lo dejan de entrar eso. Don Pablo, ¿usted ejerce la actividad minera? Sí, yo soy dueño de mina. Ah, perfecto. Don Pablo, ya que usted coge la actividad minera, manifieste si esas básculas que están en el inmueble pueden ser retiradas. Sí, doctor, eso lo puede retirar. Esas Todo, básculas
se encuentran, es decir, en el inmueble, si pueden hacer excavación para poder hacer esas básculas? No, la verdad no sé cómo tendrán esas básculas, doctor, porque es que lo que yo le digo, uno no entra por ahí, no sé qué habrán Pero hecho. usted que tiene experiencia como minero, las básculas van, es decir, tienen cimentación, cepas profundas para poder ustedes las básculas para que los vehículos puedan ser pesados. No sé, doctor, no sé cómo tendrán adecuado eso, la verdad. Usted coge las básculas que se incorporaron en el inmueble. ¿Cómo? Usted coge las básculas que se incorporaron en el inmueble. ¿Que si las conozco? Sí. No, y el celador no lo deja entrar a uno para allá, no, yo no sé qué tendrán ahí, no sé, que sé que unas básculas para pesar, pero no sé ni cómo estarán adecuadas, ni cómo Sí. serán, ni nada, porque Sí. ¿Para qué es requerido el inmueble una vez se lo entregue la parte arrendataria? Doctor, discúlpeme que le interrumpa el interrogatorio. Don Pablo, por favor, mire solamente a la cámara cuando esté hablando con el doctor Carlos, no mire para otros lados, por favor, para evitar cualquier... ajá. Mire el celular. Doctor Durán, no se preocupe, yo estoy pendiente y esas observaciones las hago yo. Continúe, doctor Carlos. Don Pablo, Sí, una vez se doctor. reciba el inmueble de manera concreta, ¿para qué se va a destinar? Eso lo tenemos destinado a montar un ordeño mecánico. Sí. ¿Usted le puede explicar al despacho en qué consiste eso que acaba de señalar? Objeción, su Sí, señoría. Nuevamente estamos hablando del negocio que se va a montar a futuro y pues un inversor no necesita saber el proceso específico de su inversión. Para eso ya se allegó en la contestación de las excepciones un estudio de un ingeniero. Señor juez, con todo Doctor Carlos, respeto, señor juez, perdón. Sí, sí, señor juez. doctor Carlos, por favor, cambiemos la pregunta. Bueno, está bien, acepto, pero es que están hablando que va a haber un ordeño mecánico. Ellos son los que mejor saben en qué consiste un ordeño mecánico. Porque un ordeño mecánico, con todo respeto, puede ir ganado con un aparatico con trabajo que es manual e individual. Entonces, no sé yo a qué se refiere el ordeño mecánico. Bien. Sírvese explicar al despacho quiénes van a realizar esa actividad a la cual se va a destinar el inmueble. Objeción, ¿cómo, señoría. doctor? No, Nuevamente, pues estamos hablando O sea, del ¿quiénes la van a futuro activar? No, que se siempre la va a pregunta es realizar. concreta, o sea, ¿quiénes la van a necesitar? ¿Para que me lo expliquen? Perdón, doctores, doctor Durán. La pregunta va en concreto, ¿quiénes van a realizar la actividad después de que termine este contrato? Es decir, las personas que van a manejar el supuesto contrato que vayan a hacer. Yo creo que la pregunta es valedera. Por favor, don Pablo, responda a la pregunta que le hace el doctor Carlos, consistente en quiénes van a manejar la próxima actividad que ustedes van a realizar en el lugar. eso lo vamos a manejar nosotros mismos, doctor. Nosotros mismos los que vamos a montar ese trabajo ahí, nosotros mismos vamos a estar pendientes de eso, doctor. Sí. Otra pregunta, doctor Carlos Sí, Manjarres. don Pablo, manifiesta al despacho si usted sabe, le consta y tiene conocimiento que desde que se inició el contrato, el arrendamiento lo han pagado las sociedades Minera Fativar y Fativar Energy. Contestó. No, doctor, siempre nos lo ha pegado la doctora Erling Cachiblanco. Nosotros no hemos tenido nada que ver con ninguna sociedad ni nada. Y ahí le arrendamos a ella, a la doctora, y ella es la que nos Preguntado. ha pagado. Manifieste al despacho si cuando se hizo el desahucio de la noticia, la comunicación, por terminado el contrato, se hizo también en relación con las sociedades Minerva Fativar y Fativar Energy. No, nosotros siempre lo que se ha hecho es con la doctora nada más. No más preguntas, señor juez. Gracias, doctores, muy amables. Por favor, la señora Erlicelina Castiblanco se acerca a la pantalla. Doctor Carlos, por favor, me permite que la señora Erly se acerque a la pantalla para hacerle las preguntas pertinentes en este interrogatorio.
Realmente que no. Señora Erly, hágame el favor, me da su nombre completo y su número de identidad. De Sociedad Minera Fativar SAS y de algunas otras adicionales que tenemos. Hágame un relato breve y sencillo sobre cómo fue el contrato de arrendamiento que usted realizó con la señora Ana Marlene Mesa y el señor Pablo Antonio Rodríguez en el municipio de Sardinata. Señor juez, se hizo un contrato para hacer acopio de minerales, entre ellos el carbón. ¿Sí? Nunca tuvimos, es decir, inconvenientes, siempre pagamos de manera puntual y a veces anticipado los planos de arrendamiento. Se hicieron las obras necesarias, obligatorias, ¿sí? Que define Corponor para hacer un centro de acopio de carbón. Gracias, María. Cuénteme una cosa, ¿cuál es el canon de arrendamiento que usted está pagando actualmente? El canon de arrendamiento que paga la sociedad Fativar Energy en el momento, ya le digo exactamente, doctor, es de 7.516.079 pesos. Explíqueme a este despacho cómo hace usted ese pago de manera efectiva, mediante giro, y dónde deposita ese dinero si es por giro. En la actualidad se hace en efectivo al Banco Agrario, ¿sí? De la cuenta, se extraen los recursos de la cuenta de Fativar Energy, se cuentan y se consignan en el Banco Agrario tal como el juzgado lo definió. Anteriormente, antes del proceso, se hacía giro a las cuentas de ellos, de las sociedades. Señora Erly, ¿cómo fue que usted inició las mejoras en el predio motivo de este litigio? Y si las personas dueñas del predio, la señora Ana Marlene y don Pablo Antonio, tenían conocimiento de estas mejoras. Señor juez, el contrato en una de sus cláusulas, la cláusula sexta y sus parágrafos, define claramente que es necesario para su actividad, la actividad a la cual había sido arrendado las 6.5 hectáreas, es necesario pues hacer las obras que requiere y que define la corporación. Ellos fueron notificados, más ellos inicialmente, doña Marlene, hicimos una servidumbre de aguas en los predios de ellos, ¿sí? Que ellos autorizaron. Autorizaron todo lo que era la necesidad de demoler unos aspectos que, es decir, un muro que había ahí de un anterior arrendatario. Autorizaron todo lo que fue las obras civiles que se mencionan en el peritazgo. Nunca pusieron objeción ni nos dijeron por escrito ni verbalmente que no se podían hacer. Simplemente autorizar a través del contrato y a través de eso pues se hizo. Gracias, doctora. Doña Erly, hágame un favor, me explica al despacho si el contrato inicial se hizo con la persona natural, es decir, con usted, ¿por qué los pagos los viene haciendo ahora la empresa Energy y Fativar? Señor juez, desde el inicio las empresas, yo era representante legal de las empresas y las empresas era quien pagaba esos cánones de arrendamiento. Siempre fue así, desde el primer mes se hizo de esa forma. El despacho no tiene más preguntas. Doctor Colmenares, ¿va a preguntarle algo a su cliente? No, señor juez, gracias. Doctor Durán, ¿quiere interrogar a la señora Erly Castiblanco? Sí, su señoría. Bien, puede, pregunte. Doctora Erly, al momento de recibir el desahucio, usted era representante legal de las empresas que se encuentran hoy vinculadas dentro de este litigio. Sí, señor. Doctora Erly, ¿cuál es su profesión? Abogada. Doctora Erly, ¿usted tiene el predio en calidad de qué?
Las dos compañías lo tienen en calidad de arrendamiento. Eso en las figuras básicas del derecho civil las tienen como en calidad de poseedoras o de tenedoras. Señor juez, objeto porque está haciendo preguntas jurídicas. No, además, pues, Doctor Durán, concretémonos al contrato de arrendamiento y a las mejoras, por favor, que es el objeto central de este litigio. Correcto. Doctora, existe un documento firmado por mis clientes donde expresamente ellos hayan donde ellos expresamente hayan manifestado la voluntad de pagar o abonar las mejoras? Doctor Brian, si usted lee concienzudamente el contrato de arrendamiento, encontrará que explícitamente ellos autorizan las mejoras. Si no, no se hubiera podido funcionar, no se hubiera podido pagar canon de arrendamiento porque no se hubiera cumplido el objeto del contrato. Doctora Early, esa no fue la pregunta. Una cosa es la autorización de construcción y otra cosa es la manifestación expresa de que se las voy a pagar. ¿Existe algún documento en donde mis clientes hayan expresamente manifestado la voluntad de abonar o de pagar las mejoras? Para nosotros, como compañía, en la cláusula sexta está el amparo de autorizar. Si no hubiera habido autorización, no se hubieran hecho las mejoras ni se hubiera pagado canon de arrendamiento, pues el objeto no se hubiera cumplido. Su señoría, discúlpeme, pero para mí la respuesta de la doctora es evasiva porque la pregunta es clara. Expresamente, ¿existe un documento donde diga que van a abonar o pagar o no hay documento que tenga esos términos? Sí, doctor, el contrato de arrendamiento lo dice en su cláusula sexta y el parágrafo que usted leyó de manera anticipada. Su señoría, pues solicito que la doctora o el doctor realice la lectura de la cláusula sexta y me indique en qué parte de la cláusula sexta está la palabra abonar o pagar. Porque en el contrato que yo tengo no está. Doctor Durán, es claro para el despacho que ha tenido conocimiento no solamente del contrato, aquí hemos leído esa cláusula, está corroborado. La cláusula la analizará el despacho al momento de decidir de fondo sobre este litigio. Otra pregunta, por favor. Correcto. Doctora, usted dice que realizó el pago siempre desde las empresas, pero el contrato se firmó como persona natural. A usted su cédula no aparece ningún otro nombre. La pregunta, pues, de esta introducción es, ¿usted notificó a mis clientes de la cesión del contrato? Doctor, ellos siempre fueron conscientes de que los giros se hacían por las empresas. Uno fácilmente puede ver, ¿sí?, quién le gira las cuentas de uno. Ellos lo sabían. Más los cheques que se entregaron en algún momento eran cheques de las compañías. Ellos tenían claro eso. Nuevamente, doctora, pues me evade la pregunta. La pregunta es, ¿usted notificó formalmente la cesión del contrato, sí o no? ¿Notifiqué la cesión del contrato? Sí, se le pasó un escrito formal a mis clientes de que se iba a ceder el contrato de arrendamiento. Doctor Colmenares, por favor, no le insinúe respuestas a las... No, doctor, es que voy a pedir la palabra, porque es que está hablando de cesión del contrato. Aquí en el proceso nunca se ha discutido que ha existido cesión del contrato. Desde que empezó la demanda y se contestó, efectivamente está determinado quién tiene el contrato y quién tiene el goce y quién paga el arriendo. Lo que iba era hablar y pedir la palabra, doctor, pero no estoy viendo absolutamente nada a la señora. Doctores, háganme un favor. Doña Eli, respóndale la pregunta al doctor Durán. Sí, doctor, lo que yo le decía, doctor Brian, se firma el contrato, pero quienes pagan por el uso y goce de ese inmueble son las compañías. Eso lo tienen claro ellos. Doctora, pues qué pena con todos los presentes ser insistente en lo mismo, pero usted sigue sin responderme la pregunta. Creo que me acaba de afirmar de que sí se firmó el contrato y pues no quiero yo sacar aquí alegatos, pero vuelvo e insisto. ¿Se notificó o no se notificó una cesión? No, no se notificó porque el goce no lo tenía yo, lo tenían las compañías que les pagaban el arriendo. Listo, no más preguntas, señoría.
Gracias, muy amables. Como quiera que no hay testimonios por recaudar, ya que no se hicieron presentes, se termina la etapa de pruebas por recaudar. Entramos en alegatos conclusivos, pero para antes voy a solicitarle primero a el doctor Durán si usted tiene hasta este momento alguna causal que invalide lo actuado y que deba causar nulidad a este proceso. ¿Tiene alguna observación u objeción respecto al procedimiento que se ha adelantado hasta ahora? No, su señoría, no se observan causales de nulidad. Doctor Colmenares, la misma pregunta. ¿Observa alguna causal de nulidad que invalide lo actuado? Señor juez, pues estamos frente a verificación de que hay jurisdicción, usted tiene competencia, están todas las partes, por lo tanto no observo ninguna irregularidad, todo lo actuado es válido. Sí, señor. Gracias, muy amable. Al observar que no existen causales de nulidad y como quiera que nos hace falta los alegatos conclusivos, voy a cederle el uso de la palabra primero a la parte demandante para que exprese sus argumentos conclusivos respecto de este proceso. Tiene la palabra, doctor Durán. Gracias, señoría. Este servidor procede a alegar en conclusión de la siguiente manera. Como primer alegato, con precedente que se quiere hablar aquí, es un principio del derecho romano, su señoría, y es que hay un principio en este derecho que es in claris not fit interpretatio, que es en español, donde la ley es clara, no se admite interpretaciones. Para esto procedo y continúo con mis alegatos. Más adelante se desarrollará este principio dentro de los mismos. Su señoría, y es que dentro del expediente que nos ocupa quedaron probados dentro del debate los siguientes hechos. El primero, que con la suscripción del contrato en ningún momento se firmó el contrato de arrendamiento con ninguna empresa, sino con la señora Erly Castiblanco como persona natural, y ni siquiera en los otros sí firmados se firmó con ninguna empresa, sino con la doctora Erly como persona natural, con su nombre y con su número de identificación único personal, el número de su cédula. Que también en pandemia, anexos que fueron allegados al expediente en la reforma de la demanda, en el 2020, Erlicelina Castiblanco Mendoza pasó unos escritos a mis clientes por un tema de reducción en los cánones de arrendamiento y todo lo demás, todo lo que afectó la pandemia, solicitando una reducción o una suspensión, no recuerdo qué se solicitó, pero se hizo una intervención con mis clientes y allí también firmó Erlicelina Castiblanco Mendoza con su cédula. En ningún momento se habló de representación legal. El hecho segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo fueron aceptados en la contestación. Los hechos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo fueron contestados como ciertos. Y se colocó un argumento allí en la contestación por parte del demandado, y es que Erlicelina no era la que eran ciertos, pero que Erlicelina Castiblanco no era la arrendataria, sino que eran las empresas. En el hecho octavo y noveno también se contestó que Erlicelina Castiblanco y en el otro sí, y se quedó claro y probado estos hechos con el contrato y los otros sí, de que es Erlicelina la que fue la que es la arrendataria. Hecho décimo fue aceptado por la parte demandante y el hecho décimo primero se manifiesta que el verdadero tenedor pues es las empresas y que no fueron notificadas del desahucio. Y pues este hecho quedó probado con el desahucio y en el interrogatorio de parte la doctora Erly manifestó que ella era la representante legal de las empresas al momento de recibir el desahucio. Ahora procedo a pronunciarme respecto de las excepciones de mérito que esgrimió la parte demandada, las cuales pues se considera que no fueron probadas y son infundadas. Me pronuncio ante la primera, que es la inoponibilidad del desahucio. Y es que, como ya se dijo, señoría, en el contrato de arrendamiento fue firmado por Erlicelina Castiblanco como persona natural, pues el contrato de arrimado al despacho en ningún momento fungía como representante legal de la empresa, y en el transcurrir del contrato en ningún momento mis clientes fueron notificados de la cesión del contrato. ¿Por qué hablo de la notificación de la cesión del contrato, señoría?
Estamos hablando de un contrato de arrendamiento comercial, en este caso un lote que se utilizó pues para el comercio, y entonces debemos remitirnos a lo que nos habla el Código de Comercio respecto de las sesiones, artículo 894. Artículo 894 del Código de Comercio. Dice este artículo: fecha desde que la cesión tiene efectos frente al contratante cedido y terceros. ¿Desde cuándo surte efectos entonces, según el Código de Comercio, la cesión? Y dice el artículo: la cesión de un contrato produce efectos entre el cedente y el cesionario desde que se celebre. Es decir, desde Early y las supuestas empresas tenedoras, desde que se celebró. Pero dice el Código de Comercio, pero respecto del contratante cedido y de terceros, solo produce efectos desde la notificación. Y como Erlicelina Castiblanco lo manifestó en el interrogatorio, nunca fueron notificados, pues bajo elucubraciones que las empresas y que la misma doctora hace, se entendía que las empresas eran las tenedoras, cuando no es cierto, porque en los contratos y pruebas documentales allegadas al despacho se observa que es Early como persona natural y manifiesta entonces que no notificó. También el Código Civil, artículo 1960, aunque el Código de Comercio ya lo regula, que es la ley específica, el Código Civil en el artículo 1960 nos habla también de la notificación o aceptación de la cesión. Y dice el Código Civil: la cesión no produce efectos contra el deudor ni contra terceros mientras no haya sido notificada por el cesionario al deudor o aceptada por este. Entonces, la cesión no produce efectos ni en el Código Civil ni en el Código de Comercio porque necesita ser notificados. Eso quiere decir que se puede arguir de estas leyes de orden público que la notificación de la cesión es una pieza fundamental para que ésta surta efectos contra terceros o contra el contratante cedido, que en este caso son mis clientes. En cuanto al argumento de que los tenedores en este momento son las personas distintas a Early Castiblanco y que son las empresas, puede verse que la representante legal de las dos empresas es Early Castiblanco y que fue debidamente notificado en el edificio Colegio Médico, donde fungen las dos empresas como su dirección de notificaciones. Ahora, su señoría, me pronuncio respecto de la ineficacia y de no haber sido probada la excepción en cuanto a la ineficacia e imposibilidad de la destinación del predio a la ganadería. Y es que el Código de Comercio también en su artículo 5.18 nos habla del derecho de renovación del comerciante. Pero este derecho de renovación puede ser truncado bajo 3 motivos que expresa el Código. El motivo número 2 es cuando el propietario necesite los inmuebles para su propia habitación o para un establecimiento suyo o una empresa distinta a la que tuviera el arrendatario. Esta causal argumentada en el desahucio es válida para los arrendatarios porque tienen una serie de proyectos, como ya lo dejaron claro su señoría, es la ganadería y agricultura. Aquí en los alegatos y en los interrogatorios por parte del doctor Carlos, se pensó a través de las preguntas inducir, y en esta misma excepción, inducir a que la agricultura no es procedente porque hay daños pues en el suelo de la finca, y en la contestación de la demanda se allegaron pues unos estudios ambientales que el piso, el suelo se había dañado. Eso no sirve para derribar o truncar el motivo por el cual fue fundamentado el desahucio. Para lo único que sirve es para una prueba trasladada en una futura demanda de responsabilidad civil contractual, en donde quedó plenamente probado y confeso por la parte que efectivamente hicieron un daño irreparable en la finca de mis clientes. Pero el hecho de que no se pueda llevar a cabo la agricultura no significa que no se pueda llevar a cabo la ganadería. Además, es de conocimiento de la contraparte y a su señoría se le informa, si de pronto no está claro, que la finca en la que se encuentra el patio consta de 18 hectáreas y las 6 hectáreas que se encuentran arrendadas en donde se van a hacer los establos. Por lo tanto, de 18 menos 6, tenemos más de 10 hectáreas ricas en pastos para la comida de los ganados que se piensan implementar allí. Pero esto pues son palabras vacías, su señoría, porque es que el requisito del Código de Comercio no es que el negocio que se vaya a montar sea fructífero.
En ningún momento se habla en el código de que el negocio debe llegar a la luz, porque como para todos y para Cúcuta, la ciudad en la que vivimos, en norte de Santander, el departamento, que es un departamento muy comercial, se sabe que es un negocio, solamente se sabe si va a llegar a la luz cuando se inicie y cuando se monte. Entonces, si va a servir o no va a servir, no es. El requisito legal es que se monte, que se inicie y que se realice el negocio que se alegó dentro del desahucio. Por eso esta excepción es particular y bastantemente inútil, su señoría, para tratar de, pues, frenar las pretensiones. La Real Academia de la Lengua Española estipula el establo y la definición de establo como un lugar cubierto en el que se encierra ganado para su descanso y alimentación. No habla de que tiene que ser un lugar fértil. Por esto las excepciones, su señoría, que se propusieron dentro de las contestaciones no están llamadas a prosperar, pues son infundadas y no probadas. Y no debe entonces el despacho acceder a ellas. Ahora, su señoría, en cuanto al el reconocimiento de mejoras, que es como se dijo al inicio de la audiencia, el pilar fundamental de esta litis, porque es que estamos hablando de aproximadamente 1.500 millones de pesos en mejoras. Es una cantidad exacerbadamente alta. Y aquí es donde, con el respeto que el despacho se merece, traigo a colación el principio del derecho romano que esgrimí en el principio de mis alegatos, y es que cuando la ley es clara, el juzgador no tiene lugar a interpretar. El Código de Comercio, que regula pues las relaciones mercantiles, en ninguno de sus artículos regula el tema de las mejoras. Es por eso que es necesario remitirnos al Código Civil y vamos a mirar qué dice el Código Civil de las mejoras útiles. Bien, su señoría, el artículo 1994 expresa lo siguiente: el arrendador no está obligado a reembolsar el costo de las mejoras útiles, en que no ha consentido con la expresa condición de abonarlas. En ningún lado del artículo, señoría, dice el código que la expresa condición de autorizarlas, sino de abonarlas, es decir, pagarlas. Y continúa el artículo diciendo, pero el arrendatario podrá separar y llevarse los materiales sin detrimento de la cosa arrendada, a menos que el arrendador esté dispuesto a abonarle, ojo con esto, su señoría, perdón, lo que valdrían los materiales considerándolos separados. Y es que aquí estamos hablando de unas mejoras útiles. Desde la contestación de la demanda se ha jugado con el término necesario y se ha pretendido inducir al error al despacho al tratar de inferir que estas mejoras son necesarias, y en ningún momento lo son. No son necesarias. No son necesarias las mejoras. El artículo nos dice que debe estar expresamente la condición de abonar, y allí en la contestación se allega un peritaje en donde se evalúan las mejoras. Pero es que en el peor de los casos, el artículo dice, el 1994, que a menos que el arrendador esté dispuesto a abonar lo que valdrían los materiales separados. El artículo habla de los materiales, no de la construcción. En todo caso, estas mejoras no son obligatorio pagarlas. Ahora, el por qué son útiles o no son útiles, por qué son necesarias. Se ha jugado con este término de la necesidad, pero esto incluso la doctora Early lo confesó dentro del interrogatorio, dijo que eran necesarias para el cumplimiento de su actividad comercial. Y lo que hay que mirar aquí es si un predio que se ha manejado por años a la ganadería, y un sector como lo es el de Sardinata, que se ha manejado en la ganadería y la agricultura, y en particular este predio, a la siembra de pastos, es necesario para una finca la construcción de un acopio de carbón. Claro que no lo necesita. Y mis clientes en su interrogatorio lo dejaron bastante claro. No necesitamos las mejoras que han sido construidas sobre el bien. Tanto Marlene como Pablo
acertaron en decir que estas mejoras no son necesarias ni para el bien ni para ellos, que son cosas distintas. Sin embargo, el código nos habla de que sean necesarias para el bien. Pero y es que, su señoría, habiendo citado la ley, voy a citar ahora también la jurisprudencia, que es cuando las altas cortes interpretan la ley. Y es que existe un caso análogo exageradamente, groseramente parecido a este. Y lo resolvió la doctora Margarita Cabello Blanco en sentencia de casación 1905 del 2019 con radicación número 11-001-3103-041-2011-00-27101, aprobado en sesión el 5 de septiembre de 2018 y publicada el 4 de junio de 2019 en Bogotá. Es una sentencia de casación reciente. Pero ¿qué se trató dentro de este caso, su señoría? Resulta que también un lote de 10.000 metros cuadrados, en donde había un rancho, una casa, pues los arrendatarios arrendaron este lote y construyeron un colegio y después presentan una reclamación de mejora, señoría, que por casualidad también son aproximadamente 1.500 millones de pesos en mejoras las que se reclaman en ese precedente judicial. Y finalmente, pues la Corte y la doctora Margarita Cabello resuelve este caso diciendo que no tenían derecho a las mejoras porque un lote como el que fue arrendado no necesitaba la construcción de un colegio. En este caso, 6 hectáreas de una finca no necesitan la construcción de un patio de carbón. Dice lo siguiente la jurisprudencia en cuanto a las mejoras útiles. Solicitud de reconocimiento dentro de un contrato de arrendamiento comercial de un bien inmueble a favor de los arrendatarios y contra el propietario arrendador, por el valor de unas construcciones hechas para el funcionamiento de una institución educativa. Es presupuesto para que el arrendatario obtenga el reembolso de las mejoras útiles, no solamente que autorice su ejecución. Dentro de esta sentencia, su señoría, los arrendadores también autorizaron expresamente su construcción, pero en ningún documento autorizaron expresamente el pago de las mismas. Es por eso que atina a manifestar la Corte, el arrendador no solo es necesario para el reconocimiento de las mejoras útiles, que el arrendador no solamente autorice su ejecución, sino que se obligue expresamente al pago de las mismas. Y esto lo deduce la Corte Suprema de Justicia de la hermenéutica de los artículos 713, 739, 1993 y 1994 del Código Civil. Y de esta misma manera, en la sentencia de la doctora Margarita Cabello Blanco, señoría, hay una reiteración jurisprudencial respecto de la improcedencia de la aplicación analógica de la figura de la accesión. Repito, en la sentencia que acabo de mencionar de la doctora Margarita Cabello Blanco, hay una reiteración jurisprudencial en cuanto a la improcedencia de la aplicación analógica de la accesión en los contratos de arrendamiento. Y esa reiteración es de la sentencia del 4 de agosto de 2018, sentencia SC 1905 del 19, publicada el 4 de junio del 19. Y es que este es otro punto álgido dentro de la discusión que tenemos, señoría, y es la figura de la accesión. Ya se tocó el tema de la calidad de las mejoras y quedó claro que las mejoras son útiles y que no hay que pagarlas. Si no se dice, se las voy a pagar, como en este caso. No autorizaron o no expresaron pagarlas. Ahora, la figura de la accesión que fue mencionada por el doctor Carlos en la primera audiencia que tuvimos hace rato ya cuando suspendimos el proceso. Dijo que era pues gravísimo para las partes que él representa, pues que esas mejoras plantadas en el terreno pues ya estaban dentro del terreno y hacían parte del bien de mi cliente por la figura de la accesión. Bien, señoría, la jurisprudencia y reiterada jurisprudencia dice que en los contratos de arrendamiento no opera la accesión. ¿Por qué, señoría?
es necesario leer lo que dice la Corte, un pronunciamiento en el que pretende esgrimir la accesión como argumento legal para el sustento de una reclamación de mejoras. La Honorable Corte se pronunció en cuanto a la procedencia de la accesión en el caso análogo de la siguiente manera. Dice la Corte, señoría. El extremo demandante en su condición de arrendatario ante la precariedad de las locaciones existentes para el bien objeto de arrendamiento consideró necesario utilizar o realizar algunas obras para adecuar el predio de manera tal que permitiera ejecutar su objeto negocial. Estos son los términos utilizados aquí en el caso que se ha presentado ante el despacho de su señoría. Lo dijo la doctora Early y lo dijo el doctor Carlos en una de las audiencias. Es que las mejoras eran necesarias para desarrollar el objeto negocial, porque sin las mejoras no se hubiese podido llevar a cabo el acopio de carbón. Pues en la jurisprudencia que estoy citando, señoría, también era necesaria la construcción de las mejoras para llevar a cabo el objeto contractual del contrato de arrendamiento. Dice la Corte Suprema, las cuales no podrían calificarse de modo distinto a unas mejoras útiles, como se estimó en la instancia, aun cuando el costo hubiese realizado y sea exacerbadamente considerable, igual que en este caso, su señoría, 1.500 millones de pesos. Pues es indiscutible que las mismas fueron hechas con ocasión y por efecto de la tenencia que del bien les hiciera el propietario. Aquí es menester traer a colación el interrogatorio que se hizo a la doctora Early hace unos minutos, en donde se preguntó en calidad de qué tenía el predio y ella dijo que de arrendataria las empresas que ella representa. Posteriormente pregunté, ¿usted es poseedora o tenedora? La pregunta fue objetada. Pero de las respuestas anteriores se puede ver claramente que ella es tenedora. Hay un contrato de arrendamiento, acepta pagar un arriendo, hay prueba de que paga el arriendo y hay prueba de que existe el contrato. Es decir, Early y sus empresas son meras tenedoras. Entonces dice, por efecto de la tenencia que hiciera la entrega al propietario por la relación arrendaticia pactada entre ellos para beneficiar el desempeño de su actividad comercial, no el bien, de su actividad comercial, con lo que reconocía el derecho de dominio que le asistía al propietario. Ella reconoce también el derecho de dominio que le asiste a mis representados. Dice la Corte también, como tampoco de su contenido emerge la posibilidad de que el arrendatario pudiera desarrollar las obras en las cuales se comprometía el derecho del arrendador y que se le impongan a este el deber reconocer la indemnización de que trata el artículo 739 del Código ya citado, que es el Código Civil, habida cuenta que es reiterado el artículo negocial en el sentido de la obligación del arrendatario restituir el bien en modo en que le fue entregado. O sea que aquí, lógicamente, quien debe dejar el bien en óptimas condiciones es Early o sus empresas. Lo que significa que aun cuando ciertamente el arrendador podía o no autorizar la relación de cualquier obra de los arrendatarios, estimaran necesarios para el ejercicio de su actividad comercial, les competía a los arrendatarios al finalizar el arrendamiento, de acuerdo con lo expresamente pactado, entregar el inmueble de manera libre y de cualquier obra extraña a la que existía en el momento que lo recibieran. Dice el artículo, en la cláusula sexta del contrato de arrendamiento, que es quien ordena o quien es ley aquí dentro de este litigio. Parágrafo 1, finalizando este parágrafo, dice, las cuales podrán ser retiradas si su naturaleza lo permiten terminado el contrato. Y si no lo permiten, pues tienen que ser destruidas para que el bien quede tal como lo recibieron, tal como lo dice la ley, tal como lo dice la jurisprudencia. Se pactó la posibilidad de que el arrendador pudiera exigirlas. Se pactó la posibilidad de que el arrendador pudiera exigir, se pactó que el arrendador pudiera exigir que las retire y entregue el bien objeto del presente contrato en el estado que lo recibió. Aquí también en el contrato que se pactó dice que tiene que retirarlas si su naturaleza la permite. Y si no, tiene que entregar el bien como lo recibió.
Aunado a lo anterior, su señoría, esta jurisprudencia también nos interpreta el caso exagerado y groseramente parecido y dice que no podría aplicarse la tesis de obra nueva que pregona el arrendatario, con el propósito de aplicar el artículo 739 del Código Civil. Y esto es de vital importancia, señor juez, y también quiero hacer énfasis en esto, y es que en los interrogatorios de parte que realizó el doctor Carlos, y que también fueron algunas preguntas realizadas por el despacho al preguntarle a mis clientes sobre la ciencia y la paciencia de mis clientes al ver la construcción de las mejoras. Se le preguntó varias veces si a ciencia y paciencia habían visto que se estaban construyendo las mejoras y que qué habían hecho. Pues bien, señoría, el artículo 739, donde se habla de la ciencia y la paciencia al permitir la construcción de bienes en terreno ajeno, habla cuando quien construye es un poseedor. Y ya la Corte dijo que en los contratos de arrendamiento no opera la accesión. Es un poseedor. En este caso, Early y las empresas son tenedoras. Y también, pues lógicamente, como se leyó el artículo 6, cláusula 6, a doña Marlene, las mejoras ya habían sido autorizadas construirlas, nunca pagarlas. Entonces, ¿qué pasa si se estuviesen haciendo las construcciones y mis clientes hubiesen impedido la construcción de las mismas? Pues lógicamente estarían incumpliendo con lo que pactaron dentro de su voluntad negocial, que fue autorizar la construcción. Es ilógica, esas preguntas fueron ilógicas. Porque si mis clientes hubiesen impedido la construcción de estas mejoras, estarían directamente violando lo que pactaron en su voluntad en el acuerdo mercantil negocial al autorizarlas, nunca pagarlas. Entonces la ciencia y la paciencia de mis clientes no tiene nada que ver porque ya había sido autorizadas las mejoras y se había dicho también que tenían que retirarlas. Y también es de importancia la calidad que ostentaba quien realizaba las mejoras, que era de un mero y simple tenedor. Por cuanto el mismo convenio negocial, continúa diciendo la Corte, que rige las relaciones de estudio, impide la aplicación de la accesión. Da cuenta que al rebatir los demandantes la tenencia del terreno en cuestión en virtud del contenido contractual, existían algunas obras susceptibles de ser mejoradas, como en este caso. Continúa la Corte, que indiscutiblemente fueron alteradas por los arrendatarios, como en este caso, para la adecuación del predio a su destinación económica, como en este caso. La destinación económica que se había pactado en el contrato de arrendamiento, que habla directamente de la necesidad de la actividad de comercio del arrendatario, nunca de la necesidad del bien. Tampoco se aviene a la naturaleza y a la esencia del contrato de arrendamiento la interpretación que el mismo pretende el recurrente, en este caso de la Corte, quien pretendía el reconocimiento de las mejoras también, puesto que con esta se rompe la armonía negocial y se desconocen los fines precisos de este particular contrato. Y estos son principios básicos del derecho mercantil: la armonía negocial y el objeto contractual. En razón a que la regla general de estos es el no reconocimiento de las mejoras. Como lo decía su señoría anteriormente, el Código de Comercio no regula las mejoras, pero sí el Código Civil, y habla claro sobre las útiles. Pero es que de manera general, en la ciencia del derecho y en los actos y hechos jurídicos, cuando se lleva a cabo un contrato de arrendamiento, la virtud o lo que siempre sucede en estos contratos es que no se reconocen las mejoras, salvo las necesarias. Y claramente el legislador contempló que, tratándose de las mejoras útiles, como el caso de la jurisprudencia y el caso que nos ocupa, para el eventual reconocimiento del derecho del mejorante tendría que mediar un compromiso expreso del arrendador de abonar su costo. El despacho ya conoce la cláusula 6. La pregunta la evadió la doctora Erly Castiblanco. No existe en contrato, no existe en otro sí, no existe en documento separado la expresa voluntad de mis clientes de abonar el costo de las mejoras. Continúa la Corte diciendo: lo que es entendible
en la medida de lo que se entrega del predio del arrendador, pretende obtener es un beneficio económico, como contraprestación a la satisfacción de la necesidad del goce del bien. Quien podría por esa vía realizar mejoras que pueden superar el valor del mismo bien, afectando el equilibrio que debe campear las relaciones jurídicas, afirma la Corte. Al igual que en este caso, esas mejoras también afectan directamente el equilibrio de la negociación mercantil que aquí se llevó a cabo, poniendo en riesgo el derecho de dominio del titular, es decir, de mis clientes y de los demandados dentro de la demanda que resolvió la Corte. Habida cuenta que tales eventos bajo juicio tienen la posibilidad de recuperar el predio si carece de los medios de satisfacer sobre las obras hechas, lo que de ninguna manera se compadece con la finalidad de estos mismos acuerdos. Habla aquí de los contratos de arrendamiento. Nunca jamás una persona lúcida va a pactar en un contrato de arrendamiento el reconocimiento de unas mejoras útiles, porque pondría en riesgo el equilibrio de la relación jurídica al permitir realizar mejoras exacerbadas como las que se pretenden cobrar en este caso. Continúa la Corte diciendo, siendo que la tenencia del predio por parte del demandante, es decir, quien realizó las mejoras, se derivó de la celebración de un contrato de arrendamiento, tampoco se aviene la naturaleza de la aplicación de las por analogía de las reglas que regulan la accesión. No opera la accesión. Si en cuenta se tiene que en los eventos que pudieran considerar la existencia un vacío entre los contratos, imperativo acudir necesariamente a las disposiciones que regulan esa parte del negocio antes de que cualquier otro, serán estas disposiciones y no las llamadas ajenas a actuar, como lo indica la Corte también en reiterada jurisprudencia. Nuevamente cita la jurisprudencia del 2008, del 4 de agosto, donde dice que no se configuró la hipótesis del artículo 739, la ciencia y la paciencia, por la fortísima razón de que los artículos 7, 27 y subsiguientes regulan la situación que no devienen de un acuerdo de voluntades, sino de actos eminentemente extracontractuales, es decir, bajo la figura de la posesión. En este caso, Early y sus empresas son tenedores. Eso dice la jurisprudencia. Lo mismo dice la doctrina, su señoría. El doctor Claro Solar, en las explicaciones del derecho civil chileno, comparado, volumen 3, dice lo siguiente: el que edifica en suelo ajeno lo hace en calidad de poseedor, pero podría ser un mero tenedor, un arrendatario. Por ejemplo, el contrato que haya mediado entre el mero tenedor y el propietario determinarán sus respectivos derechos en materia de prestaciones. Cuando la obra en virtud del vínculo jurídico de una obligación emana de un contrato o un cuasi contrato, una agencia oficiosa, por ejemplo, todas las dificultades deben ser resueltas según la naturaleza particular de la obligación que existe entre las partes, y la obscuridad no podrá ser invocada para modificarlas. Y como ya lo dijo su señoría, ya ahí concluye la citación de la doctrina del doctor Claro Solar, pero como lo dijo la Corte Suprema de Justicia, los contratos de arrendamiento en los contratos de arrendamiento no se reconocen mejoras útiles. Entonces, su señoría, para concluir el tema de las mejoras, es importante hacer un resumen sucinto y perdón la extensión, pero estamos hablando de 1.500 millones de pesos. Ni el contrato firmado por las partes, ni los otrosis, ni la ley, ni la doctrina, ni la jurisprudencia, interpretando un caso groseramente parecido, da lugar al reconocimiento de mejoras útiles, pues debe respetarse el interés jurídico de las partes y el acuerdo de voluntades celebrado entre ellos. Además, la Corte es clarísima al negar de manera rotunda la figura de la accesión dentro de los contratos de arrendamiento, figura que fue alegada en audiencia y muy seguramente va a ser alegada en conclusión por el doctor Carlos. No opera la accesión y las mejoras útiles deben ser expresamente
deben ser expresamente manifestada la voluntad de pagarlas. Ahora, su señoría, para concluir mis alegatos de conclusión, valga la redundancia, es menester citar la incongruencia que hay dentro de las contestaciones, pues el doctor Carlos contesta en representación de Early y en representación de las empresas. Y en representación de Early reclama las mejoras. Y en representación de las empresas reclama las mejoras. Son personas naturales y jurídicas, personas distintas. ¿Quién está haciendo entonces la reclamación de las mejoras? Ahora también, su señoría, pues ya concluyendo, paso a hablar de lo probado. Se probó en el contrato que existe un contrato dentro del cual mis clientes no expresaron la voluntad de pagar las mejoras. Se probó que Erlicelina con las supuestas empresas tenedoras quedaron debidamente desahuciadas. Pues Erli, cuando recibió el desahucio, actuaba en calidad de ambas. Por todo lo anterior, y porque los hechos se encuentran debidamente probados, su señoría deberá declarar no probadas las excepciones propuestas, declarar improcedente e inaceptable el reconocimiento de las mejoras y acceder de manera rotunda a lo pretendido por mis clientes. Dejo así presentado los alegatos de conclusión, su señoría. Gracias, doctor Durán, muy amable. Tiene el uso de la palabra del doctor Carlos Colmenares para que exprese sus argumentos conclusivos. Gracias, señor juez. Debo comenzar por lo siguiente. El doctor acaba de hacer, o sea, literalmente la lectura, no de una jurisprudencia, porque es que la jurisprudencia requiere de 3 decisiones uniformes y conozco muy bien porque he trabajado sobre esa providencia donde la ponente la doctora Margarita Cabello y que no es aplicable al presente caso como lo quiere hacer ver mi ilustre colega. Y voy a sustentar por qué. En el proceso de restitución de bien inmueble arrendado, es obligatoriamente la existencia de la prueba del contrato de arrendamiento que emane del arrendatario, el cual es un anexo a la demanda, porque así lo dispone el artículo 384 del Código General del Proceso. Yo más adelante voy a hablar de la incongruencia que el doctor dice en cuanto a la primera contestación y la segunda contestación, pero ahora lo que quiero es lo siguiente. El contrato de arrendamiento no se celebró para desarrollar el objeto social de las empresas que hoy están vinculadas al proceso. Partiendo de los postulados de la buena fe y la lealtad procesal, y toda vez que en este proceso milita un contrato de arrendamiento con sus respectivos otros sí, el cual no fue tachado por ninguna de las partes y que ambas aceptan, su literalidad, pues lógicamente debe interpretarse, pero acá voy a citar el mismo contrato en la cláusula cuarta, abro comillas, el inmueble se destinará exclusivamente para el acopio de minerales. Es decir, nunca se dijo en el contrato ni nunca se celebró el contrato de arrendamiento para que las empresas arrendatarias llevaran a cabo el objeto social que ellas desarrollen, porque además un centro de acopio presta un servicio a terceros y así se está haciendo la explotación acá y les costa absolutamente a todos. Qué importante es el aspecto cultural y el aspecto sociológico y el rol que juega un juez de la República, quien además de ser imparcial e impartial, se requiere que conozca precisamente las esencias y las circunstancias que rodean el ambiente. En la zona donde se ejerce el goce del contrato de arrendamiento, hay aproximadamente de 30 a 35 minas de carbón, la cual no la pueden desconocer ni los apoderados que estamos acá,
ni la parte demandante ni la parte demandada, y lo afirmo con lealtad procesal, de que efectivamente en esa zona se ejerce actividad minera y que es un hecho notorio. Y aquí en este proceso juega importancia los hechos notorios. Pero además en la misma zona hay entre 6 y 7 zonas de acopio. De manera que el contrato de arrendamiento, el objeto primordial del mismo era, y exclusivamente así se dijo, que era para un sistema, era para un acopio de minerales. Y así lo aceptaron ambas partes. Y no solamente está de manera literal, sino está también confesado. Y entonces dice expresamente en la cláusula quinta, que es otro de los temas que se ha venido dando, el arrendatario podrá hacer total o parcialmente el uso y la tenencia del inmueble, porque ya que estamos hablando de tenencia del inmueble, objeto del presente contrato sin el previo consentimiento escrito del arrendador. Ahora bien, yo quiero tratar este tema de que quiero que el centro de este contrato de arrendamiento no se vea que es el objeto que ejerce la parte demandada por las personas jurídicas, sino para qué fue destinado el inmueble. Es para un centro de acopios de los varios centros de acopio que funcionan en la región. Y precisamente dentro de los centros de acopio es requisito obligatorio los permisos ambientales, razón que obligó a que se tramitaran ante el Corponor, los cuales se obtuvieron los vertimientos, los permisos para 6.5 hectáreas y fueron necesario establecer en el inmueble lo que a continuación voy rápidamente, pese a que está dentro del proceso. Este contrato, de manera obligatoria, implicaba, dado el objeto del mismo, que era, y vuelvo nuevamente a la cláusula cuarta, el acopio de minerales, el descapote del terreno, que se realizó con motoniveladora, el corte, la nivelación y la compactación del terreno, la retroexcavadora, la motoniveladora, fibrocompactador, el carro tanque y todos los elementos y los materiales necesarios para poder hacer realidad, para lo cual se celebró el contrato de arrendamiento, que repito hasta el cansancio, que es un patio de acopio. Dentro de las 6.5 hectáreas, efectivamente, cuando se acompañó la prueba pericial, quiero destacar al despacho que dentro de la oportunidad que tuvo la parte demandada no fue objetada. Y dice el artículo 226 que la objeción al dictamen pericial se hace citando al perito, al proceso, a la audiencia, o allegando un nuevo dictamen, o con los dos, es decir, aportando un nuevo dictamen o citando al perito a la audiencia. Aquí estamos frente a un medio probatorio, que es el dictamen pericial, que se rindió en este proceso, el cual no fue refutado y que no puede ser desconocido, donde están establecidas la construcción de 2 básculas camioneras. Señor, pues, me regala un minuto para apagar la cámara, que va pasando estos otros vendedores que desafortunadamente no los puedo. Sí, me regala un minuto. Sí, señor, bien puede. Se cayó el vendedor, es que desafortunadamente no lo puedo combatir. Bien, pues fue necesario la compra de 2 básculas camioneras, porque un centro de acopio no puede funcionar sin básculas camioneras, lo saben la parte y lo afirmo con lealtad procesal. Esas 2 básculas camioneras implicaron el estudio del suelo, el diseño de la estructura, la contratación de la obra civil, porque los camiones, y por reglas de experiencia se saben, aquí no se requiere ser ingeniero ni ningún experto, que los camiones entran, es decir, a relés de la misma superficie de cualquier terreno, luego las básculas tienen que estar debidamente incorporadas. Por eso, no solamente se hizo la adecuación de los suelos de la obra civil,
sino además la compra de equipos electrónicos que se requieren para el funcionamiento de las mismas, para que dentro, es decir, no puede ser un centro de acopio sin básculas camioneras. Pero además de ello, era obligatorio la construcción de oficinas de las básculas, las casetas de vigilancia, las zonas de lavado de los vehículos para poder llevar a cabo lo que es el objeto del contrato para lo cual se está desarrollando y lo que se tiene, digamos, la ejecución de lo que se desarrolla allí. La construcción de 3 sedimentadores fue obligatorio por obras civiles y están probadas en el proceso. Y también una zona para residuos peligrosos, lo cual es una obra civil obligatoria, pues el acopio de minerales implica el manejo de maquinaria amarilla. Esta utiliza ACPM, gasolina, filtros que deben ser almacenados en forma correcta y se cuenta con 5 compartimientos que almacenan el combustible. La zona de seguimientos, la caseta de riesgo y absolutamente la obra de captación de riesgo en el río Sardinata, que es el que pasa por la zona. De manera que, en este caso, si hubo un desplazamiento patrimonial, y ese desplazamiento patrimonial obedeció a la celebración del contrato, luego la parte arrendadora sabía, y expresamente así se determinó en el contrato, que el contrato se celebraba y el objeto del contrato no era otro que exclusivamente para el acopio de minerales. Yo por eso, la providencia que el doctor dice que está groseramente, que casi que coincide, que es análogo al presente caso, no, es un caso completamente distinto que tiene que ver con la construcción de un colegio que se iba a desarrollar y que fue para la construcción de ese colegio, que eran obras que se adecuaban para el arrendatario. Aquí las obras eran esenciales sin las cuales no se podía funcionar el centro de acopio. Y así se estableció como tal. Pero otro punto, y que vale la pena destacar, es que en la audiencia anterior, el apoderado de la parte demandante solicitó de manera expresa al señor apoderado, dentro del control de legalidad, que era obligatorio para brindar el debido proceso a las sociedades comerciales, y el despacho dispuso expresamente vincular a las sociedades para que se hicieran parte. Pues las sociedades que están representadas por la doctora Herli, y que dice el artículo 98 del Código de Comercio, que una sociedad legalmente constituida es una persona jurídica distinta a los socios y más aún distinta al representante legal. De manera que en la primera contestación de la demanda fui claro, porque estábamos frente a lo que se denomina la legitimación en la causa, que ni siquiera constituye un medio exceptivo ni ninguna excepción de mérito, toda vez que la legitimación en la causa es un presupuesto material de la sentencia de fondo, y toda vez que nadie puede ser vencido sin ser oído. Razón por la cual se dispuso la citación, se notificaron a las sociedades y dentro del término oportuno contesté la demanda, pero con lealtad procesal desde la primera contestación de la demanda y la última que realicé. Siempre se dijo, y efectivamente es cierto y está aprobado en este proceso, que la señora Herli nunca pagó canon de arrendamiento como persona natural y que los cánones de arrendamiento los realizaron las sociedades vinculadas en este proceso, y se puede estar también en el proceso, porque sirve aún como medio de prueba, que quien ha realizado el pago de los cánones de arrendamiento, de acuerdo con la exigencia que hace el artículo 384 del Código General del Proceso para poder ser oído, es la sociedad cuyas depósitos judiciales militan en el expediente, y se puede desprender para verificar quién realiza de manera mensual el pago en cumplimiento del contrato de arrendamiento. De manera que fue una de las razones cuando contesté la demanda y pedí el reconocimiento de las mejoras. El reconocimiento de las mejoras con lealtad procesal se hace para quienes realizaron las mejoras, y las mejoras en este caso efectivamente fueron ejecutadas, y la única legitimada es Fabitar Energy, y así quedó
en la reclamación y la contestación de la demanda, y en la primera demanda también, porque se allegaron las constancias contables para cumplir también con obligaciones de orden tributario. Cuando se realiza el desahucio en este proceso, con todo respeto, si bien dice el doctor Brian Durán de que la señora Kerly es la representante y que funciona en el edificio médico, sin embargo, con todo respeto, no comparto su apreciación, porque el desahucio es la noticia concreta que se tiene que llevar a cabo, y desde un comienzo en el proceso estaba establecido que Fativar Energy era en sí la sociedad que pagaba los canos de arrendamiento, y que siempre, en la mayoría de los casos, se hizo a través del sistema bancario, y la parte arrendadora desde un comienzo recibió los canos de arrendamiento y sabía efectivamente que estas empresas eran las que tenían el goce del arrendamiento y que eran las que pagaban los canos de arrendamiento. Por eso yo me atrevo a sostener una vez más de que el desahucio realizado en este proceso es inoponible a las sociedades arrendatarias, porque nunca hubo noticia de manera expresa para desarrollar. Pero siguiendo con que el desahucio se realizó, que estoy de acuerdo que ese desahucio es inoponible, quiero manifestar la imposibilidad de la destinación del predio. Con todo respeto, cuando llegamos a la fase de, digamos, de instrucción en este proceso, ya hay nuevo discurso por la parte demandante, y entonces el desahucio se le cambió de literalidad. Ahora se habla dizque explotación para la parte minera mecanizada. Pues yo quiero que regresemos al desahucio, porque cuando se envió el desahucio, que si mal no estoy fue 2 veces y que se puede verificar, abro comillas, explotación agrícola y ganadería de nosotros los propietarios. En la zona, con reglas de la experiencia y como hechos notorios, efectivamente prevalece la actividad minera, y el contrato de arrendamiento se celebró fue para que funcionara un acopio de minerales, y por eso hoy en día en el inmueble opera es un acopio de minerales. De manera que sostengo que las comunicaciones, además de ser inoponibles, no es posible que tengan eficacia en el proceso, toda vez que la parte demandante y propietaria tuvo conocimiento pleno y absoluto que sobre el terreno objeto del contrato de arrendamiento se iba a ejercer la actividad de acopio de minerales, que hace que nunca y que jamás esas tierras de 6.5 hectáreas puedan ser aptas para la explotación agrícola y ganadera. En la verificación de los hechos a través del medio pericial, se señaló expresamente que la minería de carbón a cielo abierto causa daños masivos en el paisaje y en las comunidades biológicas. Las comunidades de planta se afectan, las deficiencias de nutrientes impiden estrategias de revegetación y recuperación natural. Se dijo y está demostrado en el proceso que los impactos directos por la actividad minera a cielo abierto suelen ser severos
por la destrucción de los ecosistemas naturales, ya sea mediante la eliminación parcial o total de todos los suelos, las plantas y los animales. El concepto que fue rendido en este proceso no fue refutado. Tenemos, señor juez, que obra un dictamen pericial que logra enrostrar que la actividad que se afirmó en los desahucios, que no es otra que la explotación agrícola y ganadera, porque está hablando de explotación agrícola y ganadera, no se puede ejercer, pese a que ahora en este proceso y en la fase de esta audiencia se quiso hablar fue de ordeño mecanizado, es decir, para establecer, y por eso el apoderado de la parte demandante no permitió que sus clientes hablaran de qué era lo que se iba a adecuar, porque tal vez él dijo que con fundamento en el artículo 521 o 522, que es una acción que tiene la parte arrendataria en caso de ser vencida y que no se den al inmueble la destinación que se dijo en el desahucio. Hay otro aspecto más. En lo que tiene que ver con el valor de las mejoras, no solamente fue probado en el proceso la existencia de las mejoras, con fotografías, con los videos, con el dictamen pericial, sino la cuantificación de las mismas. Se hizo a través del juramento estimatorio. El juramento estimatorio en este proceso no fue objetado. Luego, si vamos al artículo 206 del Código General del Proceso, ese juramento estimatorio, al no ser objetado, efectivamente, además, ni por la parte ni de manera oficiosa, pues se logra establecer que en este proceso se tiene, en caso de que se llegaran a prosperar las pretensiones, se tienen que reconocer las mejoras porque hubo adecuación del patio de acopio en virtud del objeto del contrato de arrendamiento y relacionados con las 6.5 hectáreas y que de ninguna manera la parte arrendataria puede retirar, por ejemplo, las básculas camioneras que están incorporadas dentro del inmueble. El doctor Brian hizo una citación de la lectura que hacía de la Providencia cuando hablaban de aquello que los romanos decían que dueño del suelo es dueño hasta el cielo y que los accesorios sigue la suerte lo principal y que está a partir del artículo 713 a 739 del Código Civil. En este caso sería injusto y atentaría contra todos los principios un desplazamiento patrimonial de la parte arrendataria a favor de la parte arrendadora sin que se reconociera absolutamente el valor de las mejoras, porque repito, el contrato de arrendamiento quedó. El inmueble se destinará exclusivamente para el acopio de minerales, es decir, para un patio de acopios, y eso fue lo que se ejecutó y se celebró. En la cláusula del contrato, y que el doctor quiere o que pretende a que diga expresamente la palabra pagar, pues infiere expresamente porque en la cláusula sexta dice que el arrendatario declara haber recibido el inmueble a satisfacción. Es decir, está recibiendo en ese momento, digamos, un terreno. Y viene el parágrafo primero. El arrendador autoriza la realización de las obras civiles necesarias que requiera el arrendatario para la adecuación y funcionamiento del centro de acopio de minerales, las cuales podrán ser retiradas si su naturaleza lo permite una vez terminado el contrato. Cuando llevé a cabo la verificación de los hechos con la prueba pericial, estoy demostrando que ninguna de las mejoras puede ser retiradas. Tal vez las cámaras de filmación. Y esa prueba
no fue objetada ni fue desvirtuada. De manera que en este proceso se logra establecer, porque la propia parte demandante a través de su apoderado solicitó el control de legalidad, lo de la legitimación en la causa, y en este momento está demostrado que las sociedades que represento, y en especial Fativar Energy, fue la que ejecutó las mejoras, las hizo de buena fe, existen, están cuantificadas. Por esto, las excepciones propuestas están llamadas a prosperar. Y en caso de no prosperar ningún medio exceptivo, las mejoras deben ser reconocidas, y lo mismo que el derecho de retención, el cual fue oportunamente alegado y demostrado. De esta forma dejo presentados los alegatos y muchísimas gracias, señor juez, y a las partes. A ustedes, muy amables por sus intervenciones. Debo continuar con la audiencia y me correspondería dictar la sentencia respectiva. Y para ello voy a pedir un tiempo prudencial, toda vez que en el transcurso del día ella me está llamando la fiscalía para otras audiencias que tengo pendientes y otra de carácter de familia, precisamente con la comisaría de familia, que debo presentar sobre el restablecimiento de derechos de una menor de edad. Son audiencias de carácter urgente que debo practicar en el transcurso del día. Es por ello que le voy a pedir la máxima comprensión a las partes para que suspendamos esta lectura de sentencia para el día de mañana a las 9 de la mañana, hora en que volvemos a conectarnos para hacer la lectura de la sentencia. Si no hay ninguna objeción al respecto a la fecha, les agradezco tengan la comprensión para que mañana dictemos esa sentencia. ¿Alguna objeción, doctor Durán? No, señoría, cuento con tiempo mañana a las 9 de la mañana. Sí. Doctor Colmenares. Doctor, es que precisamente yo mañana tengo un congreso en Venezuela y desde las 6 de la mañana salgo para el congreso. Pero entonces, y también llego inmediatamente viajo al exterior, pero o sea, me tocará sustituir el poder con muchísimo gusto, porque yo demoro 8 días por fuera, doctor, del país. O sea, voy a Venezuela, regreso a Colombia y voy inmediatamente fuera del país nuevamente a otra actividad. Y me demoro 8 días por fuera, entonces, o sea, estoy hoy en transcurso del día, todo el día aquí en la ciudad, pero ya mañana no va a estar. Pero entonces, en este caso, yo con mucho gusto, ante esta circunstancia, pues yo sustituyo el poder con mucho gusto. Gracias, le agradezco la comprensión a los apoderados y representantes de las partes. Siendo así, se suspende esta audiencia para el día de mañana a las 9 de la mañana, donde estaremos haciendo la lectura de la sentencia. No siendo otro motivo, por el día de hoy se suspende esta audiencia. Gracias, muy amables por la comprensión. Que tengan un buen día. Igualmente al despacho y las demás partes, feliz día. Muchas gracias a todos presentes, feliz día.